La vez pasada estuvimos tratando el tema, empezábamos a tratar el tema del segundo título, gran título de Jesús, ¿verdad? Que era el de Cristo, ya lo habíamos visto. Ese es el tema del Antiguo Testamento, ¿verdad? El Mesías, el ungido, este líder superior al liderazgo de David, que debería de ser, aquel que lleve a Israel a una gran gloria. Eso es lo que habíamos visto del Cristo, del ungido, del Mesías. Cómo esto era, una proyección, ¿verdad? El sueño guajiro de que, ahora sí que Make Israel Great Again, ¿verdad? Nada más que en la versión judía, ¿verdad? Hacer grande a Israel. Este deseo, que había nacido obviamente de que Israel veía alrededor emerger grandes imperios. ¿Cómo cuáles? A ver, ¿cómo cuáles imperios vio Israel emerger en su vida? El romano, evidentemente, el último de los grandes imperios. El imperio helénico, ¿verdad? Los griegos. ¿Qué otros imperios? Los babilónicos, ¿verdad? Uno de los grandes imperios de la antigüedad. ¿Cuál otro? Los asirios, un imperio violento, maquiavélico, ¿verdad? ¿Qué otro imperio? Los griegos ya lo mencionaban, ¿verdad? ¿Qué otro? Los sirios. Los sirios, sí, efectivamente. El imperio persa también, otro grandioso imperio, que fue el que fue derrotado por Alejandro Magno, el imperio helénico. ¿Cuál otro imperio? Egipcio. Egipto, ¿verdad? Pues de ahí es que encontraron esa inquietud de descubrir un imperio que hacía grandes pirámides, que controlaba grandes territorios, unas riquezas inmensas. Todo eso estaba en el ADN de los judíos, en sus sueños más profundos. Claro, aparece David, este rey grandioso que logra conquistar a las pequeñas tribus de alrededor. Y claro, David y todos sus seguidores querían que eso llegara a una cúspide como la de los otros imperios que mencionamos, que hicieron historia. Hombre, el imperio mesopotámico con la introducción de la escritura, ¿verdad? El imperio persa con aquellos grandes extensiones y los jardines de Babilonia, en fin. Vamos, imperios que han hecho ciertamente, habían dejado una huella profunda y que Israel quería algo así. Y por eso el deseo de un Mesías, un rey ungido que fuera tomado de la mano de Dios para exaltarlos, ¿verdad? Y habíamos quedado que precisamente por eso, cuando a Jesús le decían, tú eres el Mesías, ¿qué decía él? ¿Qué actitud tomaba? No lo digan. Sí soy el Mesías, pero es que ustedes están pensando en otro tipo de Mesías. En un líder político, un mesianismo de poder, de grandeza, de dinero, de ejércitos, de relaciones diplomáticas, de territorio, ¿verdad? En absoluto eso es lo que Jesús quería. Sí, un liderazgo, pero no para un trono de diamantes, sino para un trono de cruz. Nosotros decimos que Cristo es rey, pero reina en la cruz.
abandonado, traicionado, negado, humillado. Pues ¿qué clase de rey es ese? El rey que espantó a todos y se quedó solito ahí en la cruz, ¿verdad? Bueno, ahí Juan dice que estaba su madre y Juan el discípulo amado. Bueno, entonces, que nos quede claro, ese es un título. ¿Y el otro gran título? Hijo de Dios. Hijo de Dios, ¿verdad? Hijo de Dios. Este título que era impensable para los judíos. Ellos no esperaban, primero, que Dios tuviera un hijo, y mucho menos que ese hijo se encarnara. Quizá pensaban en ángeles, como criaturas celestiales, ¿verdad? Grandiosas, y que traían mensajes a la tierra, pero no tenía nada que ver con realmente ser hijos, ¿no? Pues sí, quizá hijo, como le decimos ahora a los perritos, ¿verdad? Es mi hijo, ¿verdad? ¿Verdad, Kika? Casi. Pero no es que fuera literalmente su hijo. Esto es lo que desborda totalmente la mentalidad de los judíos. Y como lo decíamos la vez pasada, ¿por qué condenaron a Jesús? No te condenamos por ninguna de las obras buenas que haces, sino porque te llamas a ti mismo hijo de Dios, igualándote con Él. Imposible. Ciertamente para un judío era imposible. ¿Cómo que Dios se hizo hombre? ¿Y luego verlo en la cruz? No, pues ¿cómo? ¿Dónde está el Todopoderoso? ¿Dónde está el Eterno, el Señor de los señores? ¿Dónde está el infinito, el grandioso? El que somete a sus enemigos y los pone como estrado de sus pies. Entendamos, para un judío era imposible entender esta calidad de hijo de Dios. Hoy nosotros tranquilamente lo decimos, ¿verdad? Y tranquilamente nos decimos a nosotros mismos hijos de Dios, pero el concepto es realmente escandaloso, realmente inconcebible. Y eso es lo que, por supuesto, Jesús viene a hacer como hijo, a romper todos los esquemas, hacernos entender que Dios no es lo que nosotros nos imaginamos. Es algo muy distinto. No sé si ya habíamos visto el 442, creo que sí. 445. Y el 444 y 445, ¿verdad? Ya los vimos. Bueno, entonces, son los dos grandes títulos. Incluso vimos el versículo 1 de de Marcos, ¿verdad? Que dice, Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y la conclusión del soldado romano, cuando finalmente muere en la cruz, es que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Es decir, Marcos está haciendo una catequesis que arranca para mostrar, demostrar, hacer entender a la gente que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. De hecho, se dice que el Evangelio de Marcos está dividido en dos partes. El capítulo 8 es el parteaguas del Evangelio. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿verdad? ¿Ustedes quién piensan que soy yo? Bueno, primero les pregunta qué dice la gente que soy yo, ¿no? Y luego entra la pregunta directamente a ustedes, que es lo que a él le interesa. Y es cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahí Jesús les dice, ¿verdad? Pues sí, se los ha revelado mi Padre, pero el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo,
que tome su cruz y me siga. Toda esa primera parte, hasta ese momento, Jesús se va revelando como el Mesías. Sí, hace prodigios, milagros. Esto es lo que hace un poco a la gente pensar, no, sí es poderoso. Entonces sí va a ser el Mesías, ¿verdad? Tan esperado. Pero a partir de ese momento, y sobre todo después de la transfiguración, a los 8 días, Él se dirige a Jerusalén. Y ahí va a demostrar cómo es hijo de Dios. Es hijo de Dios porque como verdadero Dios, su única razón de vivir es amar, pero hasta dar la vida, amar hasta entregarse. Entonces, así es como nos revela que es hijo de Dios. Bueno, ya veremos, iremos profundizando más adelante, pero hoy vamos a ver el título de Kyrios. A ver, 446. ¿Quién le dice? A Kika. En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés, YHWH, Yahvé, es traducido por Kyrios, Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma de Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título Señor para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está en la novedad, para Jesús reconociéndolo como Dios. Bueno, ok, entonces tenemos que regresar a aquel nombre de Dios, ya lo habíamos visto, ¿verdad? El nombre en su tetragrama, ¿verdad? Estas 4 letras consonantes, no vocales, porque el hebreo antiguo no escribía consonantes, entonces es Yahvé, ¿verdad? Yahvé. Ese nombre de Yahvé en hebreo, ¿cómo se traducirá? Porque pues sí es el nombre que Dios revela, pero a los judíos, y entonces es un nombre hebreo. ¿Cómo le traducimos si los nombres se supone que son intraducibles? De hecho, la traducción debería de ser yo soy. Pero como Yahvé, y por lo tanto yo soy, o ego eimi, ¿verdad? En griego, es el nombre de Dios y nadie lo podía pronunciar. Entonces utilizan en la traducción griega el término de Kyrios. Recuerden ustedes que la Biblia fue uno de los grandes libros traducidos de la antigüedad. Pocos libros se traducían porque no trascendían las fronteras de sus culturas. Apenas los griegos empezaron a traducir los textos de Platón y de Aristóteles al árabe, pero no era algo común el traducir, y los judíos tuvieron que traducir porque para ellos los textos eran sagrados, y entonces traducen la Biblia y se ven con el problema de ¿cómo vamos a traducir Yahvé? Y la traducción de los 70 opta por el nombre de Kyrios cuando lo traducen al griego. ¿Por qué es tan importante al griego? Dirán ustedes, y cuando lo hicieron al egipcio o al arameo, o al persa, ¿cómo lo hicieron? Espérense. Es que acuérdense que en el tiempo en que comienzan a hacer las traducciones de la Biblia, el idioma universal era el griego. Es como el inglés hoy, ¿verdad? Entonces, por eso era importante traducirlo al griego, para hacer una traducción que los judíos de otros lugares lo pudieran utilizar. Ya había diáspora, recuerden que los judíos
fueron dispersados desde los tiempos de los babilónicos. Pero los judíos en Babilonia seguían hablando judío, además muchos regresaron. Pero después, cuando los helénicos destruyen, conquistan el imperio persa, el griego se hace universal y hay judíos por todos lados, ya hay diáspora judía. Y entonces hay que traducirles para que lo entiendan y lo hacen al griego. Escogen la palabra Kyrios, que es Señor. Así es la traducción, ¿verdad? Señor. Entonces, dice aquí, Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. La Biblia utilizaba la palabra, para no utilizar el Yahvé, utilizaban Elohim o El, pero finalmente, ya traducido, el nombre que utilizaron los judíos a nivel internacional era Kyrios. Entonces Kyrios se vuelve el nombre de Dios en la cultura griega de todo el universo, ¿verdad? Los griegos en Roma, los griegos en Persia, los griegos en Egipto, los griegos en Turquía, los judíos en Turquía, judíos en todos estos, ya olvidan un tanto el nombre de Yahvé y lo que utilizan es Kyrios, ¿verdad? Bueno, y luego dice aquí, el Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte, pues es un título de judío para Dios, se lo utilizan a Jesús. No es un sentido de reverencia, ¿verdad? Como cuando aquí yo le digo, oiga Señor, ¿tiene usted todavía tortillas? Y el Señor me dice, sí, todavía hay tortillas. No es en ese sentido de la palabra Señor, el sentido común y corriente con el que todos nosotros usamos, sino se refiere al Señor Dios. Y esa se la aplican a Jesús. Por eso el título de Señor en el Nuevo Testamento se aplica tanto al Padre como al Hijo. Es un título un tanto indistinto. Padre e Hijo, ambos son señores. Y dice, y aquí está la novedad para Jesús, reconociéndolo como Dios. Cuando nosotros utilizamos el título de Señor en Jesús, es como si dijéramos Jesús Dios, pero es como un título. Bueno, iba yo a decir que leyéramos la última forma, el último párrafo que vamos a utilizar de este título, el número 448, a ver, Roger. Con mucha frecuencia en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de Él socorro y curación. Bajo la moción del Espíritu Santo, expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. En el encuentro con Jesús resucitado, se convierte en adoración, Señor mío y Dios mío. Entonces, toma una connotación de amor y de afecto que quedará como propio de la tradición cristiana. Es el Señor. Ok. Bueno, entonces, el título de Señor, de hecho, lo vemos como el título que más se utiliza en el Nuevo Testamento, y la gente así se refiere en muchas más ocasiones a Jesús que como Mesías o como Hijo de Dios. Si ustedes ven los evangelios, pocas veces alguien le dice Hijo de Dios o Mesías. Más bien le dicen Señor.
¿Qué otros títulos conocen ustedes de Jesús? Padre. Fíjate qué interesante que lo dices, ¿verdad? Como ya lo había yo mencionado. Uno de los títulos de Jesús más equivocados. Porque Él no es el Padre. Jesús es el Hijo. Entonces, no corresponde, es casi que una herejía decir que Jesús es Padre. A pesar de que mucha gente lo utiliza. Al Padre Jesús. Imagínate, eso nos da a entender claramente lo pobre que es nuestra visión de Dios como Trinidad. Decirle a Jesús el Padre, pues es quitarle el título al Padre y no poder reconocer entonces al Padre como Padre. Es perder del horizonte al Padre Celestial y ya nada más queda Jesús. Y entonces nos volvemos una religión que pierde la Trinidad, ¿no? ¿Qué otro título sí podemos usar a Jesús? Salvador. En la Biblia no está, pero ya es un título que en los evangelios no está, pero es un título que después en el Nuevo Testamento se desarrolla. Entonces, vamos a ir anotando, ya me dijiste, por ahí había antes. ¿Quién sacó unos de monaguillo? Hay un teléfono, ¿verdad? Que Está ahí en una cajita de... ¿Está en una cajita? Por eso lo andan buscando. Igual sí, ¿verdad? O igual es una bomba, mejor no contesta. Vámonos. Bueno, entonces, tres son los grandes títulos que se llaman cristológicos. Tenemos Jesús, Cristo o Mesías, ¿verdad? Ya sabemos que esta palabra es totalmente equivalente con Mesías o con ungido. Luego es Jesús, Hijo de Dios. Y luego el otro es Señor o Kyrios. Bueno, salió por allá, Salvador. Muy bien, otro gran título de Jesús, Salvador. Un título que se parece mucho a ese, ¿cuál es? Redentor, ¿verdad? Que es casi lo mismo. Nada más que este más va en el sentido de el que salva poniéndose en mi lugar, ¿verdad? Redimir es cambiar. Aquí no se usa tanto, pero en Estados Unidos las botellas se redimen, es decir, las cambiamos por dinero. Vas tú a la tienda, las entregas y ellos te dan 10 centavos, que no sirven para nada, 10 centavos, pero las redimes, ¿verdad? Bueno, en ese sentido Jesús me redime porque yo debería de estar en la cruz condenado, pero Él dice, bájate, yo me voy a poner, me redime. Ok, así me salva, ¿verdad? ¿Qué otro título usamos de Jesús? Maestro. Rabí, maestro. Muy bien. Otro título interesante de Jesús porque habla de Jesús como el que revela, el que enseña, el de la palabra, el sabio, ¿verdad? Entonces, Jesús como el gran revelador del Padre, el que nos habla acerca del Padre. Muy bien. ¿Qué otro título sabemos? Mesías, Ya lo pusimos aquí. el buen pastor. El buen pastor. Muy bien. Yo soy el buen pastor. Este título también va en la línea del Mesías, el que conduce, ¿verdad? ¿Qué hace un pastor? El pastor conduce a sus ovejas, las lleva a terrenos fértiles. Y bueno, eso es lo que hace el Mesías, el líder, el
el que guía, ¿verdad? ¿Qué más? Puede ser nuestro hermano mayor. Jesús hermano, ok, muy bien. Pues sí, porque si somos hijos y hay un padre, entonces todos somos hermanos y en Cristo es el hermano mayor. Bueno, ¿qué otro? Se puede decir rey. Rey. ¿Tú eres rey? Le preguntan y él dice, lo soy, ¿verdad? Este título, otra vez, va en la misma línea del Cristo, del Mesías, ¿verdad? El que conduce, el que gobierna, el que dirige. Muy bien. ¿Qué otro título? No se puede decir hijo amado. Hijo amado. Bueno, pues el Hijo de Dios, Hijo amado. Aquí nada más sería cuestión de añadirle amado. Ok. Ungido, no. Ungido está aquí. Cristo es ungido. Unigénito, pero bueno, sería tal vez de la El línea, Hijo ¿no? único. En ese caso, único. Porque eso significa unigénito. Unigénito. Un único engendrado. Un hijo único. Ok. ¿Qué otro título? Poderoso. Sacerdote. Interesante. Este es uno de los títulos más polémicos. De hecho, hay que ponerle sumo sacerdote. Solamente un libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, habla de Jesús como sacerdote. ¿Cuál? ¿Cuál es el libro de la Biblia en que a Jesús se le reconoce como sacerdote, sumo y eterno sacerdote? Como Melquisedec, sí. Tan, 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 tan. El Apocalipsis. ¿Qué libro? Apocalipsis. ¿Del Nuevo Testamento? No. No. Vamos a Alberto. A ver. Todos los espíritus. No, pero a ver, antes de otro título. ¿Dónde? ¿En qué libro? Ahorita estamos viendo de dónde viene ese título. ¿En qué libro? ¿En qué carta? A los hebreos. La carta a los hebreos, que no sabemos quién la escribió. La carta a los hebreos es el único lugar en donde a Jesús se le llama sacerdote, sumo y eterno sacerdote. Era un problema en las primeras comunidades, hoy se nos hace muy fácil, ¿verdad? Pero era un problema en las primeras comunidades. ¿Cómo que Jesús sacerdote? Él no era de la tribu de Leví. ¿Cómo puede ser sacerdote? O bueno, quizá usurpó el puesto, pero pues nunca se presenta a Jesús ofreciendo sacrificios en el templo. Zacarías sí, el papá de Juan el Bautista. Y por lo tanto Juan el Bautista sí podría haberse llamado sacerdote, porque era de la tribu de Leví. Pero Jesús era de la tribu de Judá. Por eso es Mesías, ¿verdad? Porque era de la tribu de Judá. Entonces, ¿de dónde? Y ustedes buscan en el Evangelio en qué momento Jesús actuó como sacerdote. Por ahí hay una escena en la que Jesús, levantando las manos, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, como bendiciendo, ¿verdad? Pero es todo. No hay un lugar donde Jesús aparezca verdaderamente como sacerdote. Y la carta a los hebreos se pone a investigar, bueno, pero ¿y entonces cómo será sacerdote? Y entonces se va, y esto creo que ya lo habíamos visto, se va. ¿Dónde nace el sacerdocio en Israel? ¿En qué momento nace el sacerdocio en Israel? ¿Cuál es el primer sacerdote de Israel?
No, él es profeta. ¿Dónde aparece el sacerdocio en Israel? Hermano de Moisés. ¿Cómo se llama ese hermano de Moisés? Aarón, efectivamente. Ahí aparece, y aparece por la ley de Moisés. Es la ley de Moisés la que establece un sacerdocio, un culto, un templo, unos sacrificios. Pero Jesús no pertenece a eso. Y entonces, lo que hace el autor de la carta a los Hebreos dice, es que Jesús pertenece al sacerdocio de Melquisedec. ¿Y Melquisedec de qué época es? ¿Con qué personaje actúa? No, ya había muerto Melquisedec con Moisés. Mucho más antes. Abraham. Abraham es el que va con Melquisedec y le presenta una ofrenda, ¿verdad? Ofrecieron pan y vino. Entonces, el autor de la carta a los Hebreos se las ingenia para que el sacerdocio de Cristo sea el de este personaje que no tiene origen, no tiene final, ¿verdad? No se describe de qué ritual o de dónde viene, ¿verdad? Rey de Salem. Uy, Dios mío, pero ¿qué es eso de rey de Salem? ¿Dónde es Salem? Salem viene más bien de la palabra shalom, ¿verdad? ¿Qué significa? Shalom. Shalom. Evenu shalom alejem. Paz, ¿verdad? Rey de paz. En realidad no es de un lugar, sino es rey de paz. Melquisedec. Bueno, y entonces dice, es sumo sacerdote porque él se ofrece a sí mismo al Padre, estableciendo un puente entre Dios y los hombres. Y entonces intercede perfectamente bien, porque puede ser solidario con los hombres y es solidario con Dios. Es al mismo tiempo hombre y al mismo tiempo Dios. Y se solidariza con uno y con otro. Y establece un puente pontífice, sacerdote. De ahí viene este título. Ese es el tipo de sacerdote que tenemos todos nosotros, ¿verdad? El sacerdocio común de Cristo. Cristo sacerdote. No porque ofrece la Eucaristía o bautiza, no. Porque es un verdadero puente entre Dios y los hombres. Ustedes son sacerdotes porque también son puente. Tienen su naturaleza humana, pero también han recibido el don de la naturaleza divina. Se han transformado en hijos e hijas de Dios. Bueno, ya lo veremos en otro momento. Padrino, pudo también haber sido que cuando chico él daba cátedras y decía que cómo era posible ahí en la iglesia que él supiera todo eso. Bueno, pero eso no tiene que ver con los sacerdotes. Tiene que ver con los doctores y maestros de la ley, que no eran sacerdotes. Con los maestros de la ley. Bueno, ahí vamos a dejar ese título, ya platiqué mucho. ¿Qué otro título conocemos de Jesús? Profeta, santo. Profeta, ciertamente, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Entonces también, y definitivamente, Jesús es el profeta por excelencia. Una vez más está en la misma línea de ser maestro, el que enseña, el que revela, el que trae la palabra de Dios. Muy bien. ¿Qué otro título? Santo. Sí, santo, efectivamente. El santo de Dios. ¿Qué otros títulos tenemos en la Biblia acerca de Jesús? Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro título? Uy, qué poco inspirados vienen. A ver,
Rodrigo, ¿qué otro título recuerdas de Jesús? ¿O tú qué? Bueno, ahí está ya anotado. Hasta arriba es el primero. Sí. A ver, Rodrigo, otro título que tú recuerdas de Jesús. No recuerdo. Creador. Yo soy el pan de la vida. Muy bien, ese es otro título de Jesús. Pan de vida. ¿Qué otro? ¿Eh? Yo soy la resurrección. Camino, verdad y vida. Otros títulos de Jesús, ¿verdad? ¿Qué otro? Juan abunda en títulos para Jesús. Yo soy. ¿Puede ser el Evangelio? No. No, ese es Yahvé. ¿Qué otro título de Jesús? Yo soy, bueno, él ciertamente también es la palabra, muy bien, y va en la misma línea del profeta, ¿verdad? Palabra. Bueno, es un título bastante más amplio, porque no solamente es el que revela, sino es la palabra estaba con Dios y era Dios, o sea, hijo de Dios, ¿verdad? Bueno, otro título. Vida eterna, de vida eterna. Él es dador de la vida eterna. Yo soy la luz, ¿verdad? Luz del mundo. Cristo, luz del mundo. ¿Verdad? Luz del mundo. ¿Qué más? Leti. Hay muchísimos títulos de Jesús. Cristo es amor. No. No. Dios es amor, efectivamente, pero a Jesús no le damos el título Jesús amor. A ver, les voy a poner uno. Jesús gallina. De hecho, hay una iglesia allí en Tierra Santa, la iglesia de Jesús Gallina, y está el mosaico de Jesús con sus alas extendidas y los pollitos, ¿verdad? Como la gallina que cuida sus pollitos, ¿verdad? ¿Tú lo recuerdas? Ahora sí los dejé con los guardados. Oigan, pero ¿y otros títulos de Jesús? A ver, ya no los llamo siervos. El amigo. Ahora, desde ahora los llamo amigos. Jesús amigo, hombre, ese es un título fundamental en la vida de un cristiano. Descubrir a Jesús como amigo. Otro. Puede ser rabí. Ahí está, maestro. Rabí es maestro en español, ¿verdad? Hombre. Bueno, hijo del hombre, hijo de hombre. Este es otro título interesante, que más bien tiene que ver, bueno, es un título muy especial, porque solamente en un texto de un libro del Antiguo Testamento se habla del Hijo del Hombre. Lo voy a poner aquí, Y de hecho es el título que más Jesús se aplicó a sí mismo. Pero no tiene que ver con soy un ser humano, sino más bien en la línea de el Apocalipsis, el que viene a juzgar, ¿verdad? Otro título de Jesús, en la línea de esto. Otro título
título del Apocalipsis, ¿verdad? El esposo que se desposa con la nueva Jerusalén, ¿verdad? Bajada del cielo, hijo de David. Bueno, es que es el mismo título que Cristo. Es equivalente, hijo de David, Mesías. Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Quedamos que ungido, Cristo, Mesías e hijo de David son equivalentes, totalmente equivalentes. Esposo porque se desposa Con la nueva Jerusalén, con la iglesia, ¿verdad? Es decir, con nosotros, es el esposo. Jesucristo va con el primero. Sí. Y bueno, después la historia le ha dado muchos títulos. A ver, Jesus Christ, Superstar, ¿verdad? El superestrella. ¿Qué otro título? Jesús, el revolucionario. Y sobre todo en los años 60 aparece esta visión de Jesús como el revolucionario. Claro, influidos un poco por la teología de la liberación y a su vez por las ideas del marxismo, pero ciertamente es un revolucionario. Es escándalo para los judíos y locura para los gentiles, ¿verdad? Bueno, como ven, hay muchos títulos de Jesús, porque Jesús no puede ser abarcado solamente desde una perspectiva. Es fuente de una gran riqueza para la iglesia. Todos estos títulos, y me faltan, yo podría poner ahí, por ejemplo, del mismo Evangelio de Juan. Dice, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino, la verdad de vida. Pero también podríamos poner, yo soy el agua viva, ¿verdad? El Todopoderoso. Ese es un título más general para Dios. Eso, si tú hablas del Todopoderoso, cualquier miembro de cualquier religión te va a decir Dios. Pero no es un título propiamente cristológico. Eterno, pues es un título filosófico sobre Dios, pero no es un título propio de Jesús. Bueno, estaría padre preguntar a cada uno de ustedes, bueno, ¿y tú qué título le pones a Jesús? Tú le pones el Salvador a aquel que está allá. El verbo encarnado. El verbo encarnado, sí, aquí estaba, ¿verdad? La palabra encarnada, ¿verdad? La palabra hecha carne. Pero sería interesante, bueno, ¿y Jesús quién es para mí? ¿Qué ha significado en mi vida? Aquí lo pusimos el de Señor, ¿verdad? Que acabamos de ver. Ah, sí, lo pusimos. Aunque es otro título de esos que lo decimos de labios para afuera, porque ¿qué es verdaderamente un Señor? Yo recuerdo que en la renovación decían, señora de la casa es la que manda, la que dispone dónde va el mueble ese, la que dice qué se va a hacer de comer, es la que decide. No son las trabajadoras de la casa las que deciden eso. La señora de la casa es la que gobierna y dirige, ¿verdad? Y entonces habría que preguntarnos, ¿y para mí Jesús es Señor? ¿De veras dirige mi vida? ¿Guía mis pensamientos? ¿Guía mis decisiones? O más bien las decisiones, unas las toma Jesús, pero la mayoría las tomo yo. Buena pregunta, ¿verdad? Y así habría que hacerlos la pregunta sobre todo lo demás. Pero bueno, pues yo los invito
invitaría a que reflexionaran, bueno, y para mí, ¿quién es Jesús? ¿Qué título yo le pondría? Si yo me tuviera que inventar mi relación con Él, ¿cómo le llamo? Se los dejo de tarea. Ya me cansé. Por aquí lo vamos a dejar para retomar el nuevo capítulo que nos tocará ver a partir del próximo miércoles. Concibido por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero cuando decimos es mi padre, ¿está mal dicho? Porque entonces, si Jesús es tu Padre, el Padre Celestial viene siendo tu abuelo, ¿no? ¿Y a poco le dices a Dios Padre, abuelo, Padre, abuelo, Dios abuelo? Pues no, ¿verdad? Está mal dicho que diga es mi padre. Es lo que le acabo de decir a Catalina, ¿verdad? Está muy mal. No puedes decirle a Jesús Padre, porque entonces su Padre, ¿quién es para ti? Cuando tú dices Jesús es mi Padre, estás eliminando la Trinidad. Estás desconociendo al Padre Celestial. ¿Me explico lo que te estoy diciendo? Bueno.